Conocí a Jafés para seguir embriagándome en unos indómitos recónditos hasta ahora inadvertidos para mi alma. Saludos y bienvenidos, amigos, a Espacio Persa. Xavier Muñoz, desde la costa de Barcelona, Cataluña, España, Península Ibérica, Europa, Islas Baleares, Islas Canarias. Un saludo para todos y para el mundo, lo más importante, para el mundo de habla hispana y para los interesados en la literatura española, en la literatura castellana, para los que están aprendiendo una de las lenguas más importantes del mundo, después del inglés o antes. Analizamos la cultura persa, queridos amigos. Va de poetas hoy la cosa. Va de poetas, va de biografías, pero no es la biografía de un guerrero. No hace falta ser guerrero para ser grande. No hace falta tener una espada muy grande para ser famoso. Se puede con la pluma. Y así nos lo ha demostrado el personaje del que vamos a tratar hoy, de gran calado en la cultura persa. Siempre, si os fijáis, todos los programas que subimos siempre ya sea de reyes, de embajadores, de profetas, de poetas, siempre importantísimos para el mundo, no solamente para Irán, ni para Persia, ni para los países, sino para el mundo entero, específicamente. Literatura, amigos. Por lo tanto, la biografía de hoy es de un poeta, no es la de Saadi. Hoy tiene fiesta, y de hecho ya lo hablamos en su momento. Hablaremos de un poeta trascendental, como todos lo han sido. El de hoy tiene una posición muy privilegiada en la cultura persa actual desde hace siglos. Una cultura literaria que, por desgracia, con nuestro idioma no la tenemos tan dulcificada ni tan ajardinada como nos sucede en castellano. Y medios tenemos, autores tenemos de sobra, tenemos poetas de sobra. Como todos los idiomas tienen sus poetas, tienen sus autores, tienen sus obras literarias. Tenemos historia. El castellano es una lengua medieval con mucha historia, prácticamente como el persa, que a pesar de que ya se hablaba desde la antigüedad, como viene a ser una lengua como el antiguo griego, el antiguo egipcio. De hecho, el renacimiento de la lengua persa, como ya he señalado en muchos otros episodios, hablando de la cultura y del idioma, viene su florecimiento a partir de la Edad Media, después del Islam, porque con el Islam se complica un poco la cosa, comienza ahí como una especie de, digamos, metamorfosis, la cultura persa empieza a una metamorfosis que a su vez va a seguir esa raíz. Esa higuera va a seguir invadiendo todos los conquistadores que les han llegado y han intentado imponer su ley. Al final han sido los conquistados. Conquistados desde el corazón, no desde la espada. Conquistados desde la cultura. Conquistados desde la mente, desde las emociones. Cómo expresar tus sentimientos. Con qué lengua en Oriente, que sea delicada, refinada, culta, expresas, incluso con iconografía incluida, la belleza de lo que viene a ser el universo. En Occidente lo tenemos claramente, es el griego, el antiguo griego y el latín. Y en Oriente es la lengua persa. El árabe sí que es verdad que es una lengua muy importante, siempre teológicamente hablando. Es decir, el Corán es un libro muy sabio. No voy a meterme pies en polvorosa. Sí que es verdad que el Corán no se puede medir lo que hay ahí escrito, pero no deja de ser religión, no deja de ser teología. Sin embargo, el persa, aparte de ser la segunda lengua más importante dentro del Islam, no olvidemos que el persa es una lengua más próxima al pueblo. El Corán se lo sabían de memoria, lo sabían leer los imanes, los doctos, la gente de filosofía, la gente que estudiaba en las universidades, en las madrasas. Estaban ahí todo el día, alejados de su familia, estudiándose una carrera decente para poder llegar a ser algo a través de la nada, a través de esa nada que es rendirse ante la voluntad de Allah, la voluntad de Dios. Y por otro lado, la lengua persa, a pesar de que también requiere un esfuerzo mastodóntico para el poeta, ¿no? Tiene que conocer la lectura, tiene que conocer la pluma, tiene que conocer a su corazón. Un poeta tiene que conocer a su corazón. Y tiene que conocer que ese corazón es el mismo que el que tienen todos. Entonces ahí está la gracia. El poeta también estudia. El poeta sabe expresar lo que dice. Sabe expresar lo que ve. Por lo tanto, no os penséis que el hecho de ser un poeta cualquiera puede serlo. Esto,
O se lleva en la sangre, o si no se lleva, se puede llegar igualmente con esfuerzo. Con esfuerzo. El que no lo es de corazón lo puede conseguir igualmente. Esto es algo muy importante que no podemos olvidar. Sin embargo, las frases, los dichos y los dogmas de la religión, los versos coránicos tan presentes en la sociedad islámica, lo que viene a ser Oriente, sean o no sean musulmanes, ha estado presente en los corazones de millones de personas a través de los siglos. Lo mismo sucede, amigos, lo mismo sucede con la lengua persa, porque el persa es una lengua que rima. Farsi shekarast, el persa es dulce, es una lengua fácil de memorizar porque el verbo está siempre al final, a diferencia del árabe, que en el árabe el verbo va al principio, en nuestro idioma, el español y el inglés incluso, que no tiene nada que ver con el español porque es anglosajón, el verbo está en medio, amigos, pero es que en persa el verbo está al final. Por lo tanto, el verbo, si lo conjugas en la misma persona a la que tú te estás refiriendo en varias estrofas, ves que como está rimando. Y ahí es donde está la gracia de todo esto, amigos. Por eso os voy a hablar hoy de un poeta importantísimo para la cultura persa y para el mundo. Como siempre, amigos, comenzamos. Espacio Persa. Hafez fue un poeta persa del siglo XIV, un poco tardío, que alabó las alegrías del amor y el vino, pero también se dirigió a la hipocresía religiosa. Sus obras recopiladas se consideran un pináculo de la literatura persa y se encuentran en los hogares de la mayoría de las personas en Irán, que aprenden sus poemas de memoria y todavía los usan como proverbios y refranes. Su vida y sus poemas han dejado de muchos análisis, comentarios e interpretaciones, influyendo en la escritura persa posterior al siglo XIV más que cualquier otro autor. Su trabajo se tradujo por primera vez al inglés, en el siglo XVIII, concretamente en 1771, por William Jones. Nos dijo Hafez en uno de sus versos: «No me critiques haber dejado la mezquita por la taberna. El sermón era largo, el tiempo se iba». Muy pocos detalles se conocen de la vida de Hafez, cuyo verdadero nombre es Shams al-Din Muhammad. Probablemente nació en 1325, en Shiraz, ciudad de la que se separó en contadas ocasiones y en la que vería su último atardecer. Se cree que vivió una infancia precaria debido a la pérdida temprana de su padre. Aún así, logró obtener una educación en una escuela coránica, donde aprendió el árabe. Dominó el persa y aprendió de memoria el Corán. De ahí viene el sobrenombre suyo, que es Hafez, un título dado en las madrasas a quienes llevan el santo libro en el corazón. También entró en contacto con la poesía de Rumi, Sadi, Fariduddin y Nizami. Por la belleza de sus versos, algunos monarcas lo apoyaron. Ellos, desde Bagdad hasta la India, se peleaban por ampararlo con su mecenazgo, pero, dadas sus opiniones políticas, otros lo repudiaron y persiguieron. Los detalles biográficos se confunden con las leyendas. Sus seguidores afirman que a los 60 años llevó a cabo una vigilia de 40 días en el desierto, sentándose sobre un círculo de arena que él mismo trazó. La última noche, bajo el efecto del vino, se dice que se unió en la conciencia cósmica, episodio que traslude en algunas de sus piezas. Como veis, estamos viendo aquí que un musulmán que critica la religión en una parte, pero en otra parte también la ha ascendido como poeta místico, está haciendo aquí una cosa que es parecido a lo que hizo Jesús. Es decir, que sea musulmán no significa que no tenga nada que ver con el cristianismo. De hecho, el Islam es una prolongación del cristianismo y tiene la figura de Cristo como algo central. Es Cristo el que va a volver. Eso también lo dicen los musulmanes. No es Muhammad el que va a volver. Es el último profeta, es el último aviso, es la última actualización de Windows, ¿vale? Pero el que tiene que volver es Cristo. Y esto también es para los musulmanes. La figura de la Virgen María.
una personificación de la virtud de la mujer, de la paciencia, de la amargura, del sufrimiento, de lo que tiene que ser una mujer modelo, una mujer fuerte. Eso es la Virgen María, Mariam, en el Corán, que tiene su propio capítulo. A pesar de también las mujeres tienen otro capítulo en el Corán. Ahora dime que el Islam es machista. Dime que no vas a estudiarlo un poco. Vas a seguir juzgando sin conocerlo absolutamente de nada. Eso es lo que pasa y estoy hasta las narices de escuchar eso por la televisión. Yo de verdad, cuando escucho a alguien que dice algo donde ya huelo que no sabe de qué va la cosa, digo, mira, lo mínimo que puedo hacer es dejar de malgastar pilas. No voy a gastar más pilas en esto, simplemente infórmate un poco de qué va la cosa y después juzga. Otra cosa es que una persona sea machista, o que una familia sea machista, o que una tribu sea machista, o que el país entero sea machista, pero no podemos juzgar una religión que está hecha a través de un profeta o de una revelación divina. Es decir, el origen de la religión es el corazón. Es el corazón del ser humano. Ese es el origen de la religión. Y yo he aprendido, perdonadme que me haya desviado un poco del tema, pero creo que es importante hablar de esto. Y siempre encuentro un momento para hablarlo. Mira, estamos hablando de poesía y de repente me he puesto a hablar de religiones. Sí. Yo aprendí a respetar las religiones no por sus instituciones jerarquizadas, imanes, obispos, rabinos, corrupción, Vaticano, que si el muftí, eso. No es por eso que yo respeto a la religión. Yo respeto a la religión por los corazones de sus creyentes, sean buenos o sean malos. Yo respeto la religión porque tomo como referencia el que realmente está siguiendo ese mensaje. Y me da igual en este caso judaísmo, cristianismo, islam, taoísmo, budismo, zoroastrismo, maniqueísmo, me da igual. ¿Sabéis por dónde voy? Lo importante es que hay millones de personas que están creyendo en eso. Simplemente por eso ya hay que respetarlo. Eso es lo primero. Hay que respetarlo. ¿No lo eres? No pasa nada. Ya se acabó la Edad Media. No te va a matar nadie porque no seas cristiano, porque no seas musulmán. Puedes ser lo que quieras. Que ya bastante gente ha muerto para que podamos ser ahora lo que queramos. Y ahora que corren tiempos de paz, se desata la torpeza. Cosas que pasan. ¿Falta una nueva guerra o no falta una nueva guerra? Esto sería también otro debate. En fin, lo que os quería comentar es, yo me quedo con esa familia donde el hombre está trabajando de sol a sol por su familia, que no espera nada a cambio, que se porta bien con todo el mundo, y hay muchos hombres así, y mujeres también, y niñas, y niños, y tíos, y abuelos. Hay millones de personas así en el mundo. Podemos ir a África, podemos ir a la India, por supuesto, también hay mala gente. Claro, es que en la viña del Señor hay de todo. Y ahí se manifiesta la generosidad del universo y de Dios, se manifiesta en que en el mundo tiene que haber de todo. Pero viendo estas millones de personas, donde se sustentan en su fe, en su esperanza, en yo soy musulmán, mira, no sé mucho del Corán ni sé mucho de esto y otro, pero yo cumplo con lo básico y intento ser la mejor persona que puedo. Pues ya está, simplemente por eso, simplemente porque existe gente así, ya merece la pena respetarlo. Por no decir, igual que hay mucha gente que no respeta una religión porque tiene un bloqueo mental, tiene un bloqueo de los medios de comunicación sensacionalistas. ¡Un bombazo! Han pegado un bombazo los musulmanes, ya todos los musulmanes son malos. Entonces, yo os pregunto, ¿con el cristianismo también pasa lo mismo? ¿O pasó lo mismo? ¿O sigue pasando lo mismo? Me explico. Los templarios, los famosísimos templarios, que me tienen hasta la... Bueno, me voy a callar. Los templarios, amigos, cristianos, monjes guerreros... ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Monjes guerreros. Ah, y dices que son cristianos, sí. ¿Y qué hacían? Mataban a infieles. Ah, mataban. Sí, pero no mataban cristianos. ¡Hombre, que faltaría más! Que encima mataran cristianos. Pero mataban infieles. Porque... sí, era una época complicada. Bueno, ellos lo complicaban más. No, se aprovechaban simplemente. Vamos a ver. Los templarios, en mi opinión, y dicho con una sola palabra, son terroristas. Los templarios son terroristas. Dejémonos de misticismos, de santos griales, de hostias. Dejémonos de hostias, ¿vale? Porque los templarios fueron unos asesinos. Y ya está. No, es que ofrecían protección a los peregrinos. ¿Pero qué protección? Eso es una mafia. ¿Pero qué protección? Si están matando a los otros, que también consideran que Jerusalén es sagrada porque es una prolongación.
¿Me entendéis por lo que quiero ir? O sea, un yihadista y un templario para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. ¿Eso es un buen cristiano? El yihadista es un buen musulmán, el templario es un buen cristiano. El Iko-Iki del budismo shinto en Japón, ese es un buen budista. El que toma las armas, que señorean sus tierras. Eso es un budista. Eso es materialismo puro y duro. Eso es entrar en el juego. Y se trata de no entrar en el juego. Se trata de no entrar en la Matrix. Pero bueno, que todo esto es mi opinión. Yo simplemente lo digo para reflexionar. Lo digo también para compartir, ¿eh? No os equivoquéis. No estoy predicando absolutamente nada. Y yo en Espacio Persa no he predicado nunca nada. O sea, lo digo porque, claro, yo entiendo perfectamente que tienen que haber personas que me quieren, que tienen que haber personas que me odian, como ya dije en el último episodio. Es que, claro, las cosas hay que dejarlas claras. No a todo el mundo se le puede caer bien. Uno tiene que dar su opinión para que reflexionemos todos. Es una reflexión filosófica, una hipótesis. Todo esto, no, quiero dejarlo claro. Siempre está bien reflexionar un poco sobre la vida y tal, y bueno, de qué va la cosa. Con eso ya lo dejo aparcado el coche porque si no, no vamos a acabar. Y un saludo muy grande para los envidiosos, porque sé que los hay, como no. Forma parte de la vida esto también y del universo. Estaba hablando de Jafés, que había hecho esas mortificaciones muy semejantes a las de Cristo. Por eso me he desviado del tema. Porque Jafés, a pesar de ser un Shirazi del siglo XIV, ya veis como mortificaciones crísticas. ¿Me entendéis? O sea, es lo mismo. Ya estamos otra vez con lo mismo. Con 60 años, poca broma. Que en aquella época básica estabas más muerto que vivo. Vigilia de 40 días, en el desierto. ¿Qué más quieres? La última noche bajo el efecto del vino. El efecto del vino, a ver, si hizo un círculo y de ahí no se movió, bajo el efecto del vino no está diciendo que se emborrachara. Está diciendo que bajo un efecto místico, embriagador, que estaba completamente imbullido, se había vuelto universo en ese círculo, en ese ascetismo total, se dice que se unió a la conciencia cósmica, episodio que trasluce en algunas de sus piezas, es decir, de sus versos poéticos. Seguido de 600 años después de su muerte, en 1389, su presencia resuena en la sensibilidad nacional, en su cine, su literatura, su arquitectura, sus artes escénicas, su carácter fundacional. La poesía en farsí existía desde hace siglos, pero Hafez parece resonar una expresividad propiamente persa, lo que equipara en Occidente con Shakespeare, Cervantes, Rabelais o Pushkin. Es uno de los grandes. Por ejemplo, el filósofo griego Nietzsche no pasó por alto a Hafez, era uno de sus favoritos. Los ilustrados los conocían, es decir, los poetas persas no eran muy conocidos en Occidente, o bueno, no eran conocidos por un campesino o por un noble, pero el que era ilustrado, el que era un hijo de Hermes, ese conocía a Hafez. Porque se conocen entre ellos, eso forman un gremio internacional. Saben de qué pie cojea cada uno, saben de qué va la vida, y se conocen entre ellos. Seguimos. Su colección de poemas, conocida como Diván, ¿os acordáis, no? Esto también escribió, todos los poetas persas han escrito un diván, que significa el portal, cuando tú cruzas el portal y has entrado en otra dimensión. El diván suyo consiste en 693 piezas, de las cuales 573 tienen una estructura similar al soneto, lo que nosotros conocemos como un soneto, es decir, que rima. Por su riqueza semiótica y su musicalidad, es la joya en el tesoro de la poética persa, por encima de Ferdusí, que ya hablamos. Superior a Rumi, puede ser. Es que Rumi tampoco no era un persa de pura cepa. Rumi nació en Afganistán, acabó exiliado en Turquía, lo que actualmente es Turquía, hablaba el persa, porque todo el mundo que escribía poesía tenía que hablar persa, pero no era un persa, ya me entendéis, no era un Shirazi. No era un Shirazi como Hafez. Por eso Hafez ha sabido exprimir esas experiencias que ha tenido, esas raíces con las que se ha criado, las ha sabido exprimir, cosa que ojalá todo el mundo supiera, exprimir sus momentos presentes aquí y ahora. He nacido en Nueva York, venga, voy a hacer cosas de Nueva York.
he nacido en el país que sea. Y aprovechan, ¿no? Que la mayoría de nosotros no valoramos dónde vivimos, quiénes somos, no lo valoramos. Hafez dio la casualidad que además de ser un poeta brillante, supo valorar su estancia, su viaje en Shiraz, su tierra natal. Goethe, Henry David, Emerson, Friedrich Engels admiraron, encontraron inspiración y ahondaron en las profundidades de su significado. Como digo, en el gremio ya se conocían. Cada uno de sus poemas, que adopta la forma paradigmática de ghazal, es como una especie de oda o de soneto, está cargado de un mensaje que habla del ser humano como el más grande de los tesoros y de la nobleza innata del alma humana. En esta forma exaltada de lírica, el amor sensual se confunde con la experiencia mística de unión con Dios, de disolución del yo, en una totalidad universal. Como místico sufí, Hafez considera el alma humana de esencia divina. Del sufismo hemos hablado ya 2, 3, 4 veces, no me acuerdo, unas 5 horas hay por ahí, donde estoy hablando del sufismo y todavía sigo sin saber lo que es. O sea, os digo, cuidado cuando se dice esa palabra porque ya estás poniendo etiquetas y ¿qué? Ya estamos, ya tenemos montado el bacalao. Ahora, si quieres decir musulmanes que hacen meditación, te lo acepto, te lo compro, no tengo ningún problema. El alma humana de esencia divina, capaz de conquistar los elementos agónicos de su propia naturaleza. Se trata de versos que no dejan indiferente ni al más rabioso de los agnósticos. En su poesía encontramos todas las luchas internas, las penas, las alegrías y las esperanzas de la especie humana. Es una poesía que genera una empatía inmediata, que se salda con poderosas imágenes que se quedan en la mente para siempre, y esto lo confirmo. Por esas resonancias dentro del alma humana, su obra desbordó los límites de Irán y su influencia ha alcanzado las lejanas tierras de Bengala, Asia Central, Cachemira, los países árabes y el África subsahariana. Hafez forma parte, junto con Rumi y Basho, el pequeño grupo de poetas asiáticos que han entrado en las listas de libros más vendidos de Europa y Estados Unidos. Y el mundo de habla persa, principalmente Afganistán e Irán, también Tayikistán, está cargado de dichos y proverbios extraídos directamente de sus versos. Por lo tanto, amigos, como he dicho ya anteriormente, cuando hablamos de Hafez, nos quitamos el sombrero porque no estamos hablando de Rumi, tampoco estamos hablando de Sadi, tampoco estamos hablando de Abu Said Abul-Hir, estamos hablando de el último sello de los poetas persas, estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos de Hafez. Y os digo que yo tengo muy trabajado Sadi, tengo muy trabajado Abu Said, me he trabajado a Rumi también, por mal que suene. Hafez no lo tengo muy trabajado, pero sí que es verdad que su poesía impacta. Os invito a que busquéis poesía de Hafez, porque alguna se os va a quedar para toda la vida, lo digo de verdad. Está la famosa poesía de no te lamentes por tu vida, no, que una corona de rosas florecerá otra vez. Esta es una de las poesías que está por YouTube, muy bien narradas. No me acuerdo quién lo hacía, pero está genial, está fantástico. Entonces ya digo, cuando hablamos de Hafez, amigos, vamos a quitarnos el sombrero y las capas, si es posible. El sarcófago también de Hafez, que está en el centro del jardín, en Shiraz, como no, bajo un modesto domo, soportado por un conjunto de 20 columnas y decorado profusamente con motivos shirazíes. A su totalidad, marmórea, se acerca uno a uno los peregrinos, sí, habéis oído bien, peregrinos que van a visitar la tumba de un poeta. Esto también lo hacen en España, en Francia, en Alemania, etc. Hablo con ironía. Quienes ubican con suavidad los dedos sobre la piedra mientras recitan sus poemas. Es una devoción lo que tiene el iraní. Tiene devoción por este poeta. Es algo muy bello, muy bonito. Los amigos y las parejas de enamorados se comparten a media voz sus versos más románticos. Algunos parecen hablarle a la tumba. Los más devotos ven a su diván en el supremo Falnamá, o libro de adivinación para predecir el futuro. Es decir, hay hasta casi una nigromancia, por decirlo así, con el libro. Dicen que acierta, yo no lo sé, pero bueno. Un elemento sobresaliente del trabajo de Hafez es su ruptura con muchos tabúes que plagaban la lengua persa de su tiempo. Hafez se burlaba de muchas de las doctrinas religiosas islámicas. Con su poesía
apuntó a la cabeza de las autoridades políticas y espirituales de su tiempo, lo que le causó numerosos dolores de cabeza. Lo que no sabía Hafez es que, con esos versos, inauguraba una larga tradición de crítica de las autoridades mediante el humor, la sátira y la poesía, elemento común en la política iraní hasta nuestros días. El gran Hafez, amigos, es un endulcorante de la lengua persa con su estilo sencillo, lírico y apasionado. Esto es lo mejor. ¿Cómo vas a escribir una poesía? Puedes escribirla complicadamente, pero es que Hafez lo hacía simple. Y esto es un arte. Esto es un arte que pasa mucho en Asia. También pasa con la poesía china y con la poesía de la India. No es tan melancólico como en Occidente la poesía, tan cargada de lamento, de dolor. Es una poesía mucho más inocente, mucho más simple. Hacer de lo simple algo bello. Y con eso se genera una pluralidad en el lenguaje en el que cada uno se siente identificado. En cada verso de la poesía. Es como en el horóscopo, que cada uno es de un signo del zodiacal, pero todos los signos zodiacales están ahí arriba, están en el cielo. Entonces lo mismo pasa con Hafez. Ha sabido estructurar su poesía de una manera que encaja para todos los corazones de la humanidad. ¿Y esto cómo lo hace Hafez? Si Hafez no era divino. Tampoco es que fuera un tarotista. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sabía cómo era el ser humano sin haber estudiado sociología científica? Muy fácil, amigos. Mirando dentro de su corazón, conociéndose a sí mismo. Y a través de este conocimiento a ti mismo, cuando te conoces a ti mismo, cuando te has convertido como los demás, cuando te has vuelto como el universo, sabes lo que es la humanidad. Y a través de este estudio íntimo y personal es como ha llegado a conocer toda la humanidad. Lejos de las academias, de los institutos científicos, de las bibliotecas, de las grandes enciclopedias. Un estudio privado, para adentro. Así es como llegas a conocer a los demás. Curioso. Después se crean estos talleres de cómo hablarle a los demás, cómo superar el miedo, cómo conferenciar perfectamente. Y a veces esto no es realmente lo que hace falta. Lo que te hace falta simplemente es un poco de amor a tu corazón. Eso es lo que te falta, para que tú puedas hablar con todos los demás. Y descubrirás que dentro de ti hay cosas que ni te imaginabas. No necesitas talleres ni de crecimiento emocional, ni de espiritualidad, ni... que está todo, todas las llaves las tienes tú. Y esto lo dice Rumi también, lo dice en un montón de frases. Y esto es en lo que tanto insiste la poesía sufí, en la que tan adicto soy a esta poesía. Yo la poesía la odiaba, lo tengo que confesar, porque no la entendía, porque no entendía ese formato, ¿no? Hasta que poco a poco, con pequeñas dosis, con estas historias que he visto de que se han repetido en mi vida o me han pasado, digo, vale, aquí pasa algo. No puede ser que todos los poetas sufís acaban hablando de lo mismo, acaban refiriéndose a lo mismo, mediante historias, paradojas, esté hablando un profeta con el faraón o esté hablando... La historia es la misma, las injusticias siguen existiendo. Podemos cambiar el significado de faraón y ponemos que es tu jefe de la empresa y tú eres el pobre que está ahí trabajando y tal, pues es que es la misma historia. Y la historia se repite y se seguirá repitiendo, solo que los que la cuentan diferente. ¿Vale? Seguimos con el tema de cómo escribía Hafez esa poesía y cómo se había conocido a él mismo. Todos esos dichos está presentado en sus hadices, o gasal, que son dichos y odas, los más profundos compendios del pensamiento humano, amigos. Un hadiz es un dicho, suele ser del Corán. Hay un hadiz del Corán o hay un hadiz del profeta, un dicho del profeta. Entonces, cuando van a decir algo de Hafez, dicen, hay un hadiz de Hafez. O podemos cambiar la E por la I. Hay un hadiz de Hafiz que dice, pim, pam, pim, pam. Eso es lo que dice. Tengo que hacer un comunicado importante, amigos. He estado leyendo libros que son de hace ya 2 o 3 décadas, de escritores estadounidenses, incluso yo no sé si la desgracia se ha seguido prolongando, esperemos que no. Pero he leído gazales de crecimiento espiritual, emocional, etcétera, donde te ponían un verso, un hadiz de Hafiz. Pero cuando decían Hafiz decía poeta hindú o poeta de la India. Y yo me quedo, ¿existe un Hafiz de la India? Lo he estado buscando y no he encontrado absolutamente nada. Resumiendo, que se han equivocado.
se han equivocado y decían que Hafiz era un poeta de la India, porque como era la época de los hippies, la India molaba mucho y claro, la India mola y el poeta tiene que ser indio, porque claro, lo indio y lo persa, como que hay una conexión ahí, ¿no? Porque como son vecinos. Pero no nos confundamos. Hafez era persa y es el único poeta que ha habido. No existe ningún Hafez en la India, ¿vale? Es como si se ha puesto de moda lo francés y aunque un español escriba una poesía, vamos a decir que es francés porque está al lado de Francia y Francia es lo que mola, ¿no? Pues no es así. No existe ningún Hafez indio, ¿vale? Por eso, insisto, espero que no se prolongue esa desgracia de hace un par de décadas con los libros actuales. Con las enciclopedias y con la era digital, estoy seguro de que no estaremos en las mismas, ¿vale? Era simplemente una puntualización que me gustaría y que me gusta, que está clarito. دلربا دلنشین شیرین ادا نازنین دلربا دلنشین شیرین ادا نازنین به کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین به کجا رفتی بیا تب و تابم را Un poeta es sobre todo comunicador. Crea puentes con sus abreviaturas iconográficas y nos hace descubrir el pedazo más recóndito de nuestro corazón, un reencuentro con uno mismo. El iraní se actualiza con la poesía, convive con ella y se identifica. Es un concepto que en Occidente no sabemos todavía valorarlo muy bien, ¿vale? Pero lo que puede sentir un persa con sus poetas y con su idioma y con su literatura y con sus dichos, que gracias a esta gente que han sido los grandes salvadores de la lengua persa, les tienen una devoción y una admiración que les induce al peregrinaje a sus tumbas. Esto es algo que podría hacer cualquier pueblo con sus poetas, pero como digo, en este caso los persas están más avanzados que nosotros y a nivel artístico y a nivel amoroso. Algo que podríamos hacer nosotros, pero que no lo hacemos porque no tenemos esa tradición devocional amorosa hacia nuestros poetas. Y también porque nuestro idioma no ha sufrido, el castellano no ha sufrido este problema de extinción, de se va a perder el castellano, como no nos salgan 2 o 3 poetas y escriban unos buenos libros recopilando todas las palabras españolas, nuestra lengua se pierde, es decir, no es algo que hayamos tenido que experimentar en nuestras cómodas vidas y tampoco la de nuestros antepasados. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Los persas lo experimentaron en la Edad Media. Hubo varios casos, varios episodios de exterminio de la cultura persa, no solamente con la conquista de los árabes, sino también con los turcos y con los mongoles. Estamos hablando de 3 oleadas devastadoras para Persia culturalmente y, como he dicho desde el principio, ha sobrevivido a todo eso. Y no solamente ha sobrevivido, sino que ha sabido crecer, ya sea torcido, recto, horizontal, vertical, da igual. Ha seguido creciendo y ha conquistado a sus conquistadores, no con la espada, sino con la pluma y con el corazón. Algo que es muy bonito que explicarle a la gente de este planeta, en definitiva. La poesía en Irán también hay que entender que es el lenguaje de la revelación. Pero no de la revelación divina, sino porque para eso ya tenemos el árabe y el Corán. Es otro tipo de revelación, la revelación mística. Y la rebelión es una lengua de rebeldía. Por eso la revolución islámica, o sea, ¿cómo en Irán pudo surgir una revolución? Bueno, pues la literatura también está influenciada por esto. Porque si la gente llevaba en sus corazones a Hafez, y hubo versos incluso que estuvieron suprimidos en la época del Shah, porque hablaba del ave que está enjaulada y el ave tiene que cantar por la libertad y todo. Y bueno, en la época del Shah corrían tiempos de represión. Tampoco es que haya cambiado mucho la cosa, pero bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas ahora mismo. Y la cosa va por ahí. Revelar a través del lenguaje, mostrar cosas inmateriales. Esto yo creo que es el objetivo más complicado. O sea, ¿tú cómo explicas con el lenguaje algo abstracto?
cosas inmateriales. ¿Cómo las explicas con el lenguaje? Primero, tienes que conocer el alfabeto, tienes que conocer el idioma, tienes que saber escribir, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que tener un trabajo interior, tienes que saber comunicarte, tienes que tener dones sociales, tienes que saber expresar esas emociones, esos sentimientos en un idioma. Y el persa ha sido el candidato perfecto para poder expresar esto. Y sus artistas se han esforzado mucho para que el persa sea ese idioma, ¿vale? Por eso siempre voy a insistir que los poetas son los que mejor saben decir las cosas. Esto es muy importante, lo digo para el que piense que un poeta es un inútil, que no sirve para nada, que lo único que hace es escribir cuentos y venga. Y la vida es cargar como una mula las aceitunas y venga para arriba. Bueno, el que carga las aceitunas es el que no vale para otra cosa. Porque el que vale, desde la miseria más absoluta, y hay casos, cada vez hay más casos, personas que han crecido en familias pobres, sin medios, y ahora están cocinando para la reina de Inglaterra o están dirigiendo grandes multinacionales. Es decir, no hay excusas. Y Hafez es un ejemplo. Hafez precisamente no tuvo esa posición privilegiada como la que tuvo Rumi. El padre de Rumi ya era un teólogo con un prestigio que, vamos, al Rumi no lo ejecutaron varias veces ya por la reputación que tuvo su padre, aunque estuviera fallecido. No es el caso de Hafez. De hecho, Hafez estuvo con 60 años y con más años exiliado, que no lo querían. El monarca no lo quería porque era una amenaza. Era una amenaza, ese lenguaje de rebelde contra su dominio, el dominio de los mongoles. En aquella época, una época nada fácil. Por eso digo que la comunicación puede parecer algo sencillo, pero no lo es. No lo es. Y de hecho cada vez, a pesar de la tecnología que tenemos hoy en día, WhatsApp, Instagram, Facebook, enciclopedias que puedes mirar al momento con pocos megas, enciclopedias, diccionarios digitales, que en un segundo encuentras la palabra en vez de pegarte 15 minutos buscando en el diccionario, se está creando pobreza con el tema del lenguaje. Al tenerlo todo tan en la bandeja, lo tenemos en la bandeja, a bandeja, y nos da la impresión de que ya somos, de que ya lo llevamos encima y no llevamos absolutamente nada. Ahí está el trabajo del poeta. Transformar lo invisible en visible y con letras. Cuidado con eso. Entender la poesía de Hafez, que además lo hace de una manera fluida, amena, divertida, gracias al ritmo. La poesía de Hafez tiene un ritmo, tiene un estribillo. Ese estribillo viene desde el corazón. Por eso para la gente es tan fácil de aprender. Porque es algo que ya lo llevaba en la sangre, ¿no? Vemos palabras muy típicas de la poesía sufí persa: vino, copa, rosa, taberna, todo esto tiene un significado. ¿Quién no se va a sentir identificado? ¿Qué ser humano no se va a sentir identificado con alguna de estas palabras? Vino, no soy alcohólico. Copa, tampoco. Rosa, ¿no te gusta la rosa? La taberna, ¿no te gusta tampoco? Algo te tiene que gustar. Venga, no seas tímido. Contiene una pluralidad de significados que encaja con cada uno de nosotros. No en vano, como ya he dicho, nació en Shiraz. No me canso de hablar de Shiraz. He estado 2 veces en Irán, amigos, me vais a perdonar, pero he estado 2 veces en Irán y no he estado en Shiraz. Así soy yo, de quisquilloso. Quiero decir, Shiraz para mí es algo tan sagrado que no me atrevo ni a pisarlo. O sea, imaginaos. No, a ver, tengo que ir preparado. O sea, yo lo que no puedo hacer es ir a Shiraz. No puedo ir con poco tiempo, estresado, mal acompañado. Yo no puedo hacer eso. El que pueda hacerlo, yo me alegro mucho, de verdad. Digo, oye, me alegro mucho, ¿no?, que tú puedas aguantarlo, pero yo esto no puedo aguantarlo. Yo necesito mi espacio en Shiraz. Necesito mi tiempo. Necesito pegarme mis paseos en solitario, reflexionar, pegarme un día entero en la tumba de Sadi, pegarme otro día en la tumba de Hafez. Shiraz es algo que para mí, no sé para vosotros, pero bueno, necesito mi espacio, necesito mi hueco. ¿Es un pecado por un lado que no haya visto Shiraz habiendo estado 2 veces en Irán? Sí, pero también es un pecado visitar Shiraz solo un día o 2 días. También hay que decirlo. Porque ya me pasó en Kermanshah. En Kermanshah estuve la última vez y visitamos el Bistún, que ya he subido el vídeo.
en YouTube, de nada, 1 minuto, 2 minutos, visitamos el Bistún en una mañana, bueno, es que no nos paramos ni 10 minutos, estuvimos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Oye, dejadme sentar un momento aquí con el Bistún, dejadme hacer una meditación, a ver, que quiero estar aquí tranquilo, hace sol, está la gente en un ambiente vacacional, no hay tiempo. Cosas que pasan cuando viajas en grupo, ¿vale? Esto es lo que yo no quería que me pasara en Shiraz. Así que digamos que lo tengo justificado porque no he estado, ¿vale? Y como nuestro amado Sadi también nació en esta magnífica ciudad, lejos de las estepas, de ese clima persa tan duro, el desierto, no por ello menos inhóspito. Las ciudades también pueden llegar a ser zonas muy hostiles, ¿vale? Te la juegas con la nobleza, gente poderosa que es enemiga tuya, ¿eh? Y en medio de la dominación de los mongoles, como ya he dicho. Hafez supo envolverse entre pobreza y penurias para sacarse su carrera en letras. De jovencito se aprendió el Corán y de ahí su apodo de Hafez, que significa el preservador en árabe, ¿vale? O como ya os había dicho, el protector, que es una manera, como tienen los iraníes, de decir que Hafez es el protector de la lengua persa. Y qué mejor manera de decir que un poeta es el protector de una lengua y que todo su pueblo... Esta gente es inmortal, ¿vale? Esta gente es inmortal. Porque está su libro en cada familia, casi en cada familia de iraníes. Y para el Nowruz ponen, de los Hafsin, ponen o el Corán, o algunos incluso sustituyen el Corán y ponen el Diván de Hafez, o ponen los dos libros. Y los hay, si son en el caso de ser zoroastrianos, pues ponen el Avesta. O puede ser un persa cristiano y pone la Biblia. Es decir, a la hora de poner un libro, o me estás poniendo un libro religioso, o me estás poniendo el Diván de Hafez. Que aquí es donde se utiliza, creo que me he equivocado o no me he equivocado, si no es en Nowruz, que estoy seguro que Masdur Inani lo ha hecho, desde luego para la noche de Yalda, en las navidades persas, aquí también ponen aquí es donde se lee 1 o 2 versos de Hafez, que se supone que va a adivinar el futuro de lo que va a ser tu vida, ¿no? Y son cosas divertidas, cosas simples, cosas que hacíamos antes y que se están perdiendo. Ahora enviamos un ramo de rosas por el WhatsApp, felicidades. O enviamos chistes por el WhatsApp, para arriba y para abajo. Esto... se ha perdido la esencia, ¿no? Se ha perdido esa esencia humana, porque esto del WhatsApp es más robótico y mecánico que otra cosa. Pero bueno, cada uno a lo suyo. Shiraz, os estaba hablando de esta maravillosa ciudad que me da esta vergüenza, una persona tan impura como yo visitar Shiraz, representaba el clímax de una ciudad puramente persa. Ilimitados torrentes reflectan un afluente caudal sobre geométricos jardines, rozando casi la perfección paradisíaca, rivalizando con la exquisitez de Damasco. Así lo relató Ibn Battuta en su relato de viajes, o Rihla, en el siglo XIII también. Shiraz, siglo XIII-XIV. Shiraz, la ciudad del vino y las rosas, fundada en máximo apogeo islámico, aunque Persépolis esté al lado no significa que ya existiera, donde se cruzaban el monoteísmo puro y la filosofía de Oriente y Occidente. Para saber más sobre la filosofía podéis visitar el episodio de La filosofía persa, evolución histórica. Es una ciudad bella, de punta a punta, donde cada artesano compite por crear su obra más perfecta que la anterior, donde el frenesí del glamour oriental se había llevado hasta límites insospechados, y hace todavía, revestida de seda, con las alfombras, sus bellas muñecas, sanams, sanamha, y esbeltos caballeros, Javan Mardi, Javan Mart. La fragancia de la Rosaleda es Shiraz. Estas palabras tan bonitas las he escrito yo. Donde unos gremios se confederaban con otros para competir la excelencia de cada artesano, al mismo nivel que podría ser el equivalente en la misma época la República de Venecia en Europa, o incluso más. Hafez canta a su ciudad natal con la alegría y el orgullo de aspirar el latido de sus calles y llenar los ojos del color de sus cielos.
como digo, Hafez supo aprovechar muy bien que era un Shirazi. Mi reino por un... Bueno, daría mi reino por ser Shirazi. Daría espacio persa por ser Shirazi. Nos cuenta Hafez en uno de sus versos hacia su patria. Salud, Shiraz, ciudad incomparable. Te amparé el cielo contra todo daño. 1000 y 1000 alabanzas al país favorecido de la luz celeste con tantos esplendores. La brisa que sopló entre Jefarabad y Mosela, que creo que son los ríos, luego de haberse rozado. Oh Shiraz, queda toda embalsamada de perfume del ámbar gris. El ámbar es un artículo de lujo bastante complicado de encontrar. Es increíble, amigos. Ya con esta poesía estamos ya al máximo, al máximo. Vale, con esto dejamos la parte biográfica del poeta y vamos a hacer el último apartado, como viene a ser costumbre, como ya hice con Sadi, que vamos a analizar un ghazal suyo, como hacemos de costumbre cuando hablamos de poetas. Lo hicimos con Rumi, lo hicimos con Sadi y hoy toca hacerlo con Hafez. Como siempre, un regalo que os hago de este poeta, dificilísimo también de entender, porque está hablando en persa. Incluso para los propios iraníes han opinado y han dicho, en mi opinión, traducir lo que está diciendo Hafez en cualquier idioma es imposible. Lo mejor es hablar el persa y entenderlo. Os voy a leer un verso en versión original, ¿vale? Y después traducido en español. No hay inglés de por medio, como suele suceder. Como ya sabéis, el esfuerzo merecerá la pena para reflexionar. Es gracias a este verso que vais a escuchar ahora que este programa me ha servido de estímulo para hablar de Hafez. Yo Hafez ya le conocía hace ya varios años. Lo que pasa es que no tenía un estímulo para crear lo que he creado hoy, que es gracias al verso que os voy a leer a continuación. Y como ya he dicho, finalizamos la parte de la biografía, que no deja de ser un misterio, porque tampoco no se sabe demasiado de Hafez. Lo único que hay que saber es que ha sido un poeta trascendental para la vida y ya está. Vamos a leer el versículo, este ghazal de Hafez, que son seis líneas. Son 6 líneas. Pero vais a alucinar, ya lo veréis. Tarsam ke ashk dar gamemo par de dar Shabbat. Mi dolor es tan grande. Me temo que el torrente de lágrimas se romperá a través del velo del párpado. Bin roz sar bemor, beolam samar Shabbat. Y estos secretos que he guardado durante tanto tiempo se revelarán al mundo. Guyan sang laele Shabbat dar mogame sabr. Han dicho que una piedra se convertirá en una joya, si es paciente. Ori Shabbat, Balik, Bejune, llegar Shabbat. Sí, es verdad, esta piedra del corazón puede convertirse en una joya, pero solo si se rompe. Joham Shodan, Be Maikade Geyono Dotha. Iré a la taberna con el pesar del dolor y las lágrimas. Kasdastegam jalose man onyo magar Shabbat. Porque quizás, si voy allí, mi dolor acabará. Esta es la poesía. Existe una visión entre líneas. Existe una interpretación. Voy a compartir con vosotros lo que he sacado de aquí. 6 rayas.
6 rayas, de verdad, es que es increíble. ¿Vale? Lo tengo apuntado aquí en la libretita. El primer versículo, ¿vale? Tarsam que ash dar gamemo par de dar Shabbat, que esto ya, es que verdaderamente os lo aseguro que es muy difícil traducir esto palabra por palabra, no tiene significado alguno. No tiene ningún significado. Hay que entender muy bien a lo que se está refiriendo, pero para decirlo de una manera bonita, está diciendo Jafés aquí, como para no sentirse identificado un ser humano con lo que está diciendo. Es una poesía triste, pero reveladora también al final. Siento un dolor tan grande, ¿quién no lo ha sentido?, que se me romperán los párpados velados desde el torrente de lágrimas. Aquí lo que nos está diciendo es que a través del dolor y las lágrimas es donde conocerás la verdad. El torrente de lágrimas romperá los velos de los párpados, como nos dice. Los párpados representan nuestra visión en este mundo, una visión limitada a través de los egos, que con sufrimiento y lágrimas romperás esa barrera, para que tu ser se vuelva ilimitado o infinito y puedas volver al punto origen, lo que somos verdaderamente en espíritu, para decirlo de otras palabras. El segundo, que dice una cosa que ya lo he dicho, pero bueno, lo dejo para el final porque no hay que explicar nada, tiene sentido el segundo estribillo al final. Vamos con el tercero. Acordad de que el segundo lo digo luego. Se dice, la gente va diciendo por ahí, o los sabios dicen por ahí, que una piedra se convertirá en joya. Con paciencia. Si eres paciente, verás cómo una piedra se convierte en una joya. El poeta hace ilusión en este verso a la alquimia del alma, que consiste en transmutar los defectos en virtudes. Algo que tenemos que hacer todos. Además, que como bien señala, es un proceso que lleva su tiempo, toda la vida. Después cuando dice Ori Shabbat, Ori está diciendo que sí, pero actualmente en persa se dice Ore, pero antiguamente se decía Ori, como en el Age of Empires, cuando coges al aldeano que te dice Ori, en el Age of Empires 2 con los persas, digo, pero si los persas dicen Ore, Ori es muy antiguo, es casi renacentista. Sí, es verdad, es cierto. Está confirmando que es verdad lo que va a pasar. Esta piedra del corazón, nos da una pista, puede convertirse en una joya, ¿vale? Aquí ya sabemos que esa piedra de la que nos está hablando Jafés representa el corazón. Y sigue diciendo, pero solo si se rompe. He aquí un discurso sobre la unicidad de la universalidad. Romper o partir la piedra para que pueda penetrar la luz dentro de la realidad. De esto habla Rumi. Se intercomunican entre ellos los poetas, aunque estén muertos, uno está diciendo lo mismo que otro, pero de diferente envergadura. Como dijo Rumi, que a través de las heridas es donde entra la luz, aquí lo que está diciendo Jafés es que tienes que partir tu corazón por la mitad, que es una piedra, para que se vuelva luz, para que se vuelva una joya. Son palabras mayores lo que estoy diciendo. Y no estoy sintiendo lo mismo explicándolo aquí que cuando estaba yo observando y escribiéndolo y revelando todo esto, ¿no? Porque es una búsqueda interior al fin y al cabo. Pero lo digo por si a alguien le puede servir. Es simplemente para que comprendáis, como siempre digo, traduciendo, la magnitud de lo que nos está hablando Jafés. Aquí hay en este versículo de que rompiendo la piedra para que se vuelva una joya, hay una severa indicación de que no va a ser fácil convertir una cosa en otra, ¿vale? Porque es una piedra. Igual que una piedra es difícil romperla, te tienes que hacer daño para romper tienes que hacerte daño, tienes que hacer fuerza. Lo mismo pasa con nuestra transmutación alquímica. Hay que romper algo dentro de ti. Y ese es tu yo, es el alter ego. El ídolo de piedra o los falsos ídolos que no te ayudarán frente al único Dios, en el significado coránico, en el día del juicio, ¿no? Que tanto nos insiste el devenir coránico. Es decir, aquí he intentado buscar una correspondencia con un versículo, con un dístico de Jafés, con algo coránico. Después vamos con la siguiente, la quinta y la penúltima. Iré a la taberna
con el pesar del dolor y las lágrimas. A pesar de que me encuentro mal, de que estoy triste, de que estoy con el corazón partido, me voy a la taberna. Con mi dolor y con mis lágrimas, habiendo percibido la realidad tal y como es, con ese dolor y con esas lágrimas, a través del sufrimiento y habiendo destrozado los falsos ídolos, para que entre la pura luz, me dirijo hacia la taberna. Esa taberna que simboliza en la poesía sufí persa que es el lugar de la sabiduría divina, para seguir en éxtasis contemplando la verdad, o ya sea también transformando la materia interna, como bien hemos señalado. Y por último, en la número 6 tenemos, porque quizás, si voy allí, mi dolor se acabará. Aquí está todo claro. Aquí está la clave, amigos. Para eliminar el dolor y el sufrimiento que tanto nos persigue a lo largo de nuestra existencia terrenal. ¿Dónde está? ¿Dónde está la clave? La clave está en estos versos que os acabo de leer. Volvemos al segundo, que os dije que lo tenía guardado. El segundo decía, y estos secretos que he guardado durante tanto tiempo se revelarán al mundo. Cuando estoy dolido, con el corazón partido, que me ha entrado la luz, entonces es cuando todos estos secretos que me he estado guardando los voy a compartir con todos, porque soy un ser de luz. Estos son unos principios ya crísticos o maniqueos, en una poesía del siglo XIV, de un persa que tenía el sobrenombre del memorizador del Corán. Encontramos aquí una poesía, unos versos sutiles. La sabiduría budista, amigos, condensada en una pincelada poética del Shirazi. ¿Entendéis ahora cuál es la función del poeta? ¿Cómo me explicas? A ver, voy por partes. El Corán es un libro que explica la religión que es el Islam, ¿vale? Todas las religiones tienen un libro. Y eso está muy resumido ya, ¿eh? El Corán es un resumen muy grande. La Biblia es más grande todavía. La Torá, vale. El budismo, amigos, el budismo, al ser una religión donde no te deja muy claro si hay Dios o no hay Dios, o hay dioses, más bien politeísta o pagano, el budismo son más de 5 libros. Más de 5 libros hablándote del budismo. Y aquí, en estas 6 rayas de Hafez, te lo ha condensado lo que es todo el budismo. Eliminar el sufrimiento, convirtiéndote en un ser de luz a través del camino del medio. Esto es lo que nos explica el budismo. Alguien que está escuchando esto conoce el budismo, lo sé. Me va a decir si es verdad o no es verdad lo que nos está diciendo aquí el poeta. Es muy grande sintetizar una religión con más de 5 libros a través de 6 rayas. ¿Quién hace eso? Encontramos versos alquímicos, iluministas, también teosófico, que sintetiza magistralmente la misión del gnóstico y del sufí. También representa una sinopsis del mensaje crístico y de todos los maestros, por supuesto. ¿Hace falta decir algo más? He leído en versión original, os lo he traducido y os lo he interpretado de una manera que nos hace un resumen. Esta gota, es una gota, amigos, porque Hafez es un océano. Esto es una gota. Imaginaos lo que tiene que ser y leerse todo el diván, comprenderlo, palparlo con el alma, lo que nos está diciendo. Es por eso que Hafez es un poeta tan amado. Es un poeta que representa una lengua muy famosa en Oriente, ¿no? Está hablado por todos los persas. Es normal que los persas lleven a su poeta en el corazón. Si simplemente viendo esto, esta pequeñísima demostración de lo que nos viene a enseñar, de lo que es capaz, uno que sabe. Considero condigno clasificar a Hafez como artista magno conexo en pos de la humanidad, que nos facilita caminos para el autoconocimiento, lejos del confusionismo, hacia la tendencia de nuestros tiempos.
Y no olvidéis, amigos, que cada pincelada de su pluma es una dádiva para cualquier hijo del universo, como la de todos los grandes artistas que han venido a exhibir su don a este mundo. ¿Que para qué venimos a este mundo? Para compartir. Y para eso está Espacio Persa. Os he hablado desde la costa de Barcelona. Amigos, os mando un saludo muy grande para todos. Espero que hayáis disfrutado. Ya, bueno, me disculpo si en algún momento se me ha iluminado el espíritu exacerbadamente y me he dejado llevar un poco por las pasiones. Es lo que tiene cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de Hafez. Son temas delicados, pero eso sí, yo creo que no le habré faltado el respeto a nadie, porque el que se sienta cristiano, el que se sienta musulmán, no creo que se sienta identificado con un templario o con un yihadista, ¿no? Y con esto me baso en una frase de Wayne Dyer, cuando dice: yo lo que le digo a la gente, que por cierto está fallecido, pobrecito, una gran persona, un gran psicólogo, cuando decía: yo lo que le digo a la gente es, no seas cristiano, sé como Cristo, no seas budista, sé como Buda, no seas musulmán, sé como Mahoma. Y Henry Corbin me entiende cuando digo esto. Bueno, amigos, lo dejamos aquí con esta intriga, con esta respiración que nos ha dejado Hafez. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y con esto ya cerramos uno de los episodios clave para comprender la poesía mística, literatura persa, biografía, poesía, una barbaridad, en fin, algo que no podemos disfrutar en nuestro idioma, pero para eso está Espacio Persa, para poder aproximarnos más en esta cultura. Sin más, amigos, nos vemos cargados de programas muy interesantes. Síguenos en el Facebook, sobre todo en el grupo, más en el grupo que en la página, en iVoox. Invita a tus amigos si les gusta la cultura, si les gusta la literatura, si les gusta Persia, si les gusta Oriente. Invítalos. Coméntame lo que te ha parecido el podcast. Me ayuda mucho a seguir, me ayuda a no sentirme solo. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto y un saludo para todos. Yeah.